HCSAP FM más Radio La Paz, transmitiendo por la frecuencia 101.5 FM con 25.000 watts de potencia. Boulevard Constituyentes de 1975, Colonia El Manglito, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós y en esta ocasión tenemos, como siempre, un gran invitado, pero en esta ocasión un invitado especial porque se ha dedicado a dos cosas de manera muy particular: a la medicina, a ejercerla, y también a ver cómo se debe de administrar la parte de la salud, también desde la administración pública. Hoy con nosotros, nacido un 1 de diciembre de 1956 allá en Guanajuato, tenemos a Héctor Jaime Ramírez Barba. Mi estimado Héctor Jaime, bienvenido a este espacio. Guillermo, muchas gracias. Un placer estar contigo y con toda tu trayectoria de comunicador y aparte de excelente persona y extraordinario amigo. Muchas gracias, mi estimado Héctor Jaime. Oye, pues si quieres vamos a empezar un poco de tu vida. Entiendo que tus papás fueron Rigoberto Ramírez Díaz y María de Jesús Barba. Cuéntame un poco ellos a qué se dedicaban. Sí, mi papá nació en Arandas, Jalisco, y mi mamá en el Valle de Guadalupe, Jalisco. Mi mamá siempre, ya que se casó con mi papá, pues fue la responsable del hogar, todo el trabajo no remunerado en casa, que es mucho más pesado que el que está afuera. Claro, sí, eso es cierto. Y mi papá, mi abuelo lo mandó a la ciudad, mi abuelo era analfabeto, lo mandó para que estudió primaria, después estuvo trabajando en una fábrica de tachuelas con un tío, después ya puso una piquita de zapatos y a eso se dedicó toda su vida. Luego tuvo diabetes ya de adulto, tuvo algunas complicaciones y pues ya falleció en la novena década de la vida, pero siempre estuvo como obrero y como, digamos, aprendiendo y enseñando el tema de los zapatos. Y mi mami siempre cuidándonos a sus 7 hijos. A 7 hijos. ¿Tú qué número eras de los 7? El tercero. El tercero. El tercero fue mi hermana Margarita, luego mi hermano Rigoberto, que falleció, recién terminó la licenciatura en arquitectura por una cirugía de las anginas. Yo creo que fue una iatrogenia médica. Después seguía yo el tercero, después otra hermana, Marta Angélica, otra hermana luego Araceli, un hermano Edgar y la más pequeña Claudia Edith. Ok. Y bueno, y entiendo que tu mamá tiene realmente poco que falleció, ¿no? Sí, falleció hace un año. Hace un año también ya había cumplido ya los 90 años, falleció a los 91. También, pues, plena, siempre una mujer con muchísimo cuidado, era el adhesivo de la familia, ¿no? Ujú. Todo el mundo nos reuníamos alrededor de ella, una mujer fenomenal. Oye, ¿y cómo fue tu infancia? Eras casi como el sándwich, un poco, eras el tercero, entre el tercero y cuarto de 7, pues eras como un poco ahí como el jamón del sándwich. ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo la valoro con felicidad, te voy a decir, nunca sentí que me faltara nada, tenía techo, tenía alimentos. Estudié en una escuela católica y en la Catedral Basílica, a un ladito, ahora es el Museo Sacro, en donde era Mm. la primaria. Pues, estábamos ahí en la primaria y aparte teníamos la función de
algunos de ser acólitos, otros de niños cantores. Y ahí estuve mis primeros 6 años, íbamos caminando. En ese entonces se hizo el bulevar más importante en León, que se llama Boulevard López Mateos. Entonces estaba todo el bombardeo y nos íbamos caminando a 3 cuadras a la primaria, regresábamos ahí y ya después los que estábamos como acólitos, los sábados nos llevaban, ya sabes, unas cuadras más adelante donde terminaba León a jugar fútbol ahí a Peñita se llamaba. Entonces nos la pasamos muy bien. Ya después se fue a la primaria hasta sexto, ahí vamos, después ya me inscribieron en la única secundaria federal que había, que estaba en el Cuecillo, ya en otra parte más distante, y también a veces a pie, a veces con amigos que nos llevaban. Estuve en la secundaria los 3 años en la federal, después regresé a la preparatoria oficial, ahí en León, en el centro, a un lado también, a una cuadra de la Basílica, y ahí estuve los 2 años de preparatoria. Fue el último año en el cual la última generación con 2 años de Dos preparatoria. años. Después, Oye, y no, dime, termina. dime. Y después de los 2 años de preparatoria, ahí mismo en León, a 5 cuadras estaba la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina luego, y ahí hice la licenciatura de Medicina. Oye, es lo que te voy a preguntar, dos cosas que siempre me han dado curiosidad. Primero, ¿por qué el Héctor sin H? Yo me inscribía con H toda la primaria y toda la secundaria. Y ya cuando iba a terminar, bueno, cuando terminé la federal y presenté mi examen de admisión y fui admitido en la preparatoria, no me entregaban mi certificado de secundaria. Entonces ya fui, oiga, ¿qué está pasando? Dice, es que usted se escribe con H y el acta viene sin H. Entonces yo nací en León, pero me registraron en el Valle de Guadalupe, Jalisco, y es manuscrito. Entonces Héctor es sin H en el acta. Y si yo quería arreglar o modificar, no iba a casar a tiempo y en la preparatoria, en la Universidad de Guanajuato, si no entregabas tu certificado, quedabas fuera. Fuera. Entonces dije, démelo sin H. Entonces ya lo entregué sin H. Cuando los maestros empezaron a pasar lista, decían, a ver, Héctor sin H, está mal. No, maestro sin H, a ver, pase de dar la clase. Entonces ya me empezó a medio gustar entre sádico masoquista el Héctor sin H y me quedé con él ya para el resto de la vida. Sí, ¿Ves? porque la verdad, eres el único Héctor que conozco sin H, y por eso era Oye, una de las preguntas. si conocieras a mi hijo también es sin H y a Ah, mi bueno, tu nieto hijo es tu también es sin nieto. H. Sí. Y nomás hay un condado en Estados Unidos que se llama Héctor, pero Ok, sin acento sería Héctor en Héctor. Estados Unidos. Es Héctor, pero sí le pusieron el acento ortográfico. Oye, entonces lo tomaste, pues ahora sí que con sabiduría para arreglar los trámites. Y la segunda Sí. pregunta que yo tenía ganas de preguntarte, ¿por qué decidiste estudiar la carrera de medicina? Mira, en la preparatoria oficial de León, en aquel entonces, había dos tipos de bachilleratos, químico-biológicas y administrativas. Entonces, yo hice el bachillerato de ciencias químico-biológicas. Soy el primer profesionista de mi familia. O sea, nadie había sido. Mi papá terminó primaria, mi mamá terminó primaria. Y el primero de los 8 hermanos de mi papá y de la familia, yo fui el primer profesionista. Mi hermano Rigo en arquitectura y un servidor en medicina. Entonces, cuando se hizo en preparatoria, eran 7 grupos, tomé el de químico-biológicas y al terminar en León solamente estaba medicina, las demás cosas que querías hacer de esa área estaba en Guanajuato. Mi Ujú. papá era obrero y éramos 7, pues no precisamente te alcanzaba para mucho. Y además cuando ya nos íbamos a inscribir ibas a un patio de básquetbol y luego estaban las ventanillas donde te inscribías. Mis amigos estaban en la otra fila, la de medicina. Vente para acá, pelochas. Pues ya me cambié para allá. Y así fue como decidí con todo ese tema, las ciencias químico-biológicas y medicina en lo particular. Oye, pero bueno, fíjate, fue algo así un poco medio obligado, pero pues tienes vocación para ser médico. No, bueno, te podría contar una historia que no es la real, pero te comento cómo fueron las cosas, porque además, ¿a quién le pedías consejos? Si mi papá era de Arandas, mi mamá del Valle, no tenían familiares, no había profesionistas, bueno, pues ser médico siempre era algo positivo, ¿no? Ujú. Entonces, digo, es algo bueno, era un buen estudiante, entonces nunca tuve problemas ni para tener las becas ni para estar trabajando en esa área. Te toca la década de los 70 estudiar la carrera, prácticamente de la época, te toca pues, el gobierno de Echeverría, el arranque del gobierno de López Portillo. ¿Ya estabas familiarizado o estabas involucrado en la política o estabas dedicado al estudio al 100% y el otro ni te interesaba?
No, siempre estuve comprometido con el grupo. No hubo un año que no fuera representante de grupo, por ejemplo. Entonces, Mm, yo creo que estaba involucrado en la política, nunca en la política partidista, jamás de ninguna. Este, estaba en un grupo católico, participaba y coordinaba la parte que me tocaba. Este, mm, en la preparatoria igual, estaba en la representación del grupo. En medicina siempre fui representante de grupo. Como alumno era representante del consejo universitario, luego como profesor, representante del consejo universitario. Siempre con la participación de la actividad en la que me desempeñaba lo hacía. ¿Ves? Y nunca participé en un partido político ni me interesaba. De hecho, pero yo, participabas, tenías un liderazgo particular. bueno, pues al menos el diálogo que te dicen los compañeros, ve y dile al maestro que no haga esto, y ahora pídele al maestro, o sea, al representante del grupo se que avienta por delante, ¿no? Que le avienta los gizazos. Pero déjame decirte que yo era chico, mi tamaño no era el que tengo ahora, este, porque entré muy chiquillo. Yo entré a medicina a los 15 años, Wow. ¿ves? Entonces, yo entré en septiembre y cumplí 16 el 1 de diciembre, me titulé de médico a los 21 años. Pues, es una carrera larga, pero el estar joven, mi desarrollo biológico se dio cuando estaba en medicina, ¿ves? En preparatoria estaba peloncito, decían pelochas, pues te rasuraban cuando entrabas a la preparatoria, Sí, los sí, sí. zapatos. Las novatadas, ¿no? Sí, 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 yo era, pues no grande, dijéramos, no alto, ¿no? Ya Ujú. se dio un poquito después eso, pero pues estuve contento en la preparatoria. La verdad es que estuve muy feliz, siempre ya desde la preparatoria. Yo daba clase ya en secundaria, empezaba a dar clase, se podía en aquel entonces, y luego estando en la licenciatura, empecé a dar clase en la preparatoria de la cual egresé. Un maestro que fue mi maestro fue y me dijo, oiga, yo voy a dejar de dar clase. Me gustaría que usted diera la clase por mí. Me presentó con el director de la preparatoria de la universidad. Hoy ya no se podría, ¿no? Hoy te piden licenciatura para dar preparatoria, maestría o especialidad para dar licenciatura, doctorado para dar en maestría y postdoctorado para el doctor. Hoy las reglas cambiaron, pero en aquel entonces, 71, 73, hice la preparatoria, 73, 78, hice la licenciatura. Yo me titulé el 2 de octubre del 78. Oye, y después decides estudiar una especialidad que es normal en los médicos. ¿Por qué estudiaste, por qué decidiste cirugía en términos generales? Durante toda mi carrera, déjame te platico, yo estaba en el departamento de patología. Ok. Ah, Porque para estudiar medicina, pues ocupa mucho rato. Entonces yo vivía en el hospital. El hospital tenía una parte de atrás donde se llamaba el internado. Ahí estaban los internos y los residentes. Me hacían un espacio y mi labor era hacer las autopsias por la noche. Hacía las autopsias por la noche del hospital y luego al día 7 de la mañana preparábamos todos los casos anatomoclínicos. Esos casos son, tú revisas el expediente, ver de qué falleció, mi maestro, el doctor José Báez, la doctora Alonso, que era otra patóloga, revisábamos los casos y luego ya se presentaba en el hospital con los que habían participado en ese caso. Oiga, ustedes pensaron esto, pero lo que encontramos fue esto y esto, y es como se aprende en medicina. Y estando yo en la carrera de medicina y haciendo autopsias, hacía un promedio de 110 autopsias, iba a dar clase, daba la patología, porque pues habría que comprar libros, y te digo, con 7 hermanos no está fácil el Ujú. asunto económico, y estaba yo en patología, cuando ya mi hermano que termina arquitectura va y se opera con mis maestros, y ahí fallece. Entonces ya después de ese momento, no creas que tenía muchas ganas de seguir haciendo autopsias, ¿no? Entonces dejé Claro. la parte de las autopsias y yo iba a hacer ya anatomopatología como especialidad. Me fui, tenía la beca ya para estar en Puerto Rico, tenía el ingreso allá, pero mi papá tuvo un percance económico de su piquita, tuvo problemas económicos y se tuvo que ir de Guanajuato. Entonces me tocó hacer frente con la familia, me quedé con mi familia a hacer un frente, y la especialidad después de patología que me gustaba porque hacía todas las autopsias Ujú. y todo, era cirugía. Entonces escogí cirugía general porque era un área afín a lo que yo estaba haciendo. Si no ha pasado ese, yo ahorita sería anatomopatólogo y no cirujano general, Guillermo. Las cosas de la vida. Oye, ¿y dónde conoces a Elvia Rodríguez Villalobos, tu esposa? Que entiendo te casaste en el 81. Sí, me casé en 81. Bueno, Elvia era mi compañera desde la preparatoria. Ujú. Éramos compañeros, pero nunca nos hablábamos. Ella fue el primer lugar de la generación. O sea, una mujer brillante,
pues nunca decía que me veía, yo no nos veíamos mucho, no, nunca platicamos ni hicimos ningún intento. Estuvimos juntos en la carrera, en un grupo. Cuando entramos a medicina éramos 70 nuevos y había como 50 repetidores. Al segundo semestre ya más quedábamos 27, entonces era un grupo pequeño, pero nunca fuimos amigos, nunca fuimos amigos. Ujú. Los 7 años de la cintura nunca fuimos amigos. Ella se vino a México a hacer el primer año con un oftalmólogo y yo me fui a Guadalajara a hacer la residencia. Y cuando regreso yo a León, el primer año de mi residencia, ella estaba ya en el hospital en León donde yo había salido. La Ujú. vi, me latió el corazoncito, ella dice que le latió también, y le invité a tomar un café por la noche, ¿no? Y ahí nos hicimos novios, en ese café. Yo estaba haciendo la residencia en Guadalajara y estaba haciendo la residencia en León. Eso fue en marzo 16. Entonces, nada más se puede repetir, fueron novios, se vieron 7 veces entre ese marzo y septiembre. Y en septiembre. Sí, un día, un miércoles, antes de ese 19, le hablé por teléfono y ¿cómo es si nos casamos? Y sale, nos casamos, a ver, pásame a tu mamá, pues ya me pasó su mamá. Y luego nos queremos casar, pues ella no sabe hacer nada, pues yo tampoco. Yo tampoco. Entonces llegué el viernes por la tarde a León, le avisé a mi mamá que nos íbamos a casar. Ya sabrás, María Magdalena estaba deshidratada comparada con mi mamá. Este, y al día siguiente, un sábado, yo invité a dos amigos, ella invitó a dos amigos, mi mamá, su mamá de ella, y nos fuimos a casar con un juez de paz a un pueblito cercano que se llama Silao, Guanajuato. Y Así ahí nos la- casamos ese sábado. Órale, no, pues digo, se conocían, pero no se hablaban, pero había algo ahí ya guardado para Sí, ustedes. al final, por ejemplo, un compañero nuestro, el doctor Ignacio Valadez, compañero de la generación también, él convivía más con ellos y él se casó con su hermana menor de mi esposa, con Ana Laura. Entonces Nacho convivía mucho, él era Valadez y yo Ramírez, en un grupo pequeño, yo hacía guardias junto con Nacho, entonces a veces iba con Nacho a la casa de ellos para acompañarlo, a mi compañero, entonces había esa relación de amistad. Yo en ese entonces era cinta negra y una vez me dijeron que hiciera una forma, eso dice nena. Entonces hice una forma en el jardín, me subí los pantaloncitos y fue algo adicional que al parecer a ella le gustó. Entonces ella sí decidió elegirme a mí, porque uno no elige, ¿eh? Uno no elige. Híjole, esa historia está buena. Oye, ¿y por qué te fuiste a hacer la residencia a Guadalajara y no ahí en el mismo estado de Guanajuato? Cuando yo estaba en Guadalajara haciendo la residencia y cuando nos casamos, digo, ella estaba en León y ella iba a hacer oftalmología. Ujú. Entonces, para hacer la elección, ha ido cambiando los tiempos. En mi tiempo, tú decidías, después de hacer la residencia rotatoria, hacías un examen para elegir la especialidad y en qué lugar. O sea, tú tienes que decir 3 lugares o 3 especialidades, o había especialidad para 3 lugares diferentes. Yo elegí cirugía Guadalajara y me la dieron. Yo fui jefe de residentes de la residencia rotatoria, o sea, fui en su momento el promedio más alto y no tuve problemas para que me dieran donde yo pedí. Y en el caso de mi esposa, ella eligió oftalmología. Ella fue el primer lugar nacional en oftalmo también y ella eligió Guadalajara. Entonces nos fuimos a Guadalajara los dos. Yo estaba en Guadalajara, ella se fue a Guadalajara y ahí vivimos Ok. para hacer la especialidad. Y bueno, pero al final regresan a Guanajuato. ¿Y en dónde es tu primer trabajo, digámoslo así? Digo, ya contaste que obviamente había que hacer algunas cosas, pero ¿dónde empiezas a tener ya tu primer trabajo ya más formal? Yo regreso a la universidad como docente, que fue mi primer trabajo desde antes de irme. Yo te comentaba Sí. que desde estudiante estuve haciendo. Entonces, cuando ya me fui a hacer la especialidad, pedí licencia a mi plaza de tiempo parcial o de medio tiempo que tenía en aquel entonces para hacer la especialidad y regresé a la universidad, que ese trabajo ya era fijo. Entonces trabajaba en la universidad por las mañanas, daba clase en la preparatoria 84-86 y en 86 ya me fui de tiempo completo a la escuela de medicina. Mi esposa, ella hizo oftalmo, hizo 4 años de oftalmología y luego hizo una subespecialidad. Yo me vine un año antes a León, ella terminó, nos embarazamos en el primer año, entonces ella se quedó con Héctor allá en Guadalajara. Y ya, cuando ya se vino a León, se vino con Héctor, ella te hizo un año más, yo me tuve que venir un año antes para ir haciendo ese trabajo. Em, Empecé a trabajar como institución hospitalaria en el ISSSTE, como suplente, en el IMSS como suplente, en la Secretaría de Salud como suplente.
Y el primer trabajo que me dio trabajo continuo como suplente, pero continuo, fue el ISSSTE. Entonces operaba en el Hospital Regional del ISSSTE de León, que era un hospital nuevo. Después en el IMSS también empecé a tener suplencias más continuadas. Entonces, estaba en la mañana en la universidad, en la tarde en el ISSSTE y en las noches en el Seguro Social, martes, jueves y sábados. Hijo, era intenso, entonces estabas prácticamente en Es todo que, el sistema de salud. es que así lo hacemos todos los médicos, porque tú no llegas a un consultorio a tenerte. Mi maestro Báez me prestaba su consultorio en el Centro Médico del Bajío y ahí daba las consultas que a veces me llegaban. ¿Ves? Entonces, estaba en la universidad, me iba a dar la consulta, regresaba, iba a San Francisco a operar, iba a Lagos a operar. Pues te tienes que acreditar, ¿no? Cuando vas caminando y cuando tú no tienes papás médicos, familiares médicos, amigos médicos, pues trabajas desde cero. Entonces Claro. tienes que hacerte fama, que la gente vaya tomando confianza. Y me dieron plaza en el Seguro Social en el 89 y en el 90 renunciamos, mi esposa y yo a todas las plazas públicas, nos quedamos solamente con lo privado ya. Entonces, ¿Ya porque ya les convenía más desde la parte privada o por alguna situación en particular? no, en la parte privada. En el caso de Nena, pues ya tenemos dos hijos. También quería Ujú. hacer su trabajo, entonces eh, ella atendía la oftalmología por la mañana, por la tarde llegaban los hijos, nos alternábamos para que en la tarde también diera consulta a ella, en días alternos. Pero lo que nunca abandonaste fue dar clases en la universidad. Era mi trabajo primario. Yo estaba en las mañanas como universitario, era profesor de tiempo completo, luego jefe de departamento, luego subdirector, luego director. Hacía investigación, estaba en cirugía experimental, publicábamos, hacíamos, trabajábamos muy, muy a gusto y en las tardes, en tardes alternas, hacía la consulta o las cirugías y trabajaba de maneras puntual en San Francisco del Rincón, en un sanatorio, donde me hablaban para urgencias. Yo iba a operar a San Pancho en las mañanas, en las tardes, en la noche, los sábados, los domingos, cuando se pudiera. Y mi esposa Oye, siempre tu trabajaba en esposo- consultorio. Mi esposa llegó a tener 5 trabajos. Trabajaba en el IMSS por la mañana, hacía fotocoagulación por la tarde, atendía, iba a Guanajuato a dar consulta. Porque cuando estuve en el ISSSTE, hice la maestría en administración. Entonces nos íbamos a Guanajuato el viernes por la tarde. Ella daba consulta en el sanatorio con mi cuñado Nacho, que es el esposo de su hermana Ana Laura. Entonces ella daba consulta viernes y sábado. Yo me iba a la Facultad de Contabilidad a estudiar la maestría en administración viernes y sábado durante 3 años. Y ella se quedó en Guanajuato, se iba a Guanajuato, tenía consultorio en León, atendía el láser. Y por eso en el 90 dijo, ya se acabó el tema, ¿no? oye, Pero y la vida de todos poco. los médicos, Guillermo, ¿o no crees que es una excepción? O sea, realmente No, la no, vida de los no. médicos es muy complicada, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la verdad es que es una vida compleja por lo mismo y parte de estar al servicio de la gente. Eso es algo es sumamente noble de la carrera. Sí. No. Y más cuando no tienes antecedentes, ¿ves? Porque por mi esposa, ella fue la primera médico también. Su papá era ingeniero, su mamá se había estudiado hasta preparatoria. Sí, tiene familia de profesionistas, pero ninguno profesional, ninguno médico, ¿no? Oye, y muchos años estuviste ahí involucrado en la universidad, estuviste de subdirector de la Facultad de Medicina y luego llegaste a ser director de la Facultad de Medicina. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque digo, la verdad es que dar clases es siempre algo también muy noble y muy gratificante. Pero ya encargarse de, pues literal, de generaciones de médicos, de gentes que van a estar al servicio de otras personas, pues me imagino que tiene también su chiste, tiene sus detalles. Sí. Pues mira, era una combinación. Ya cuando llegué yo a la Escuela de Medicina en el 86, yo ya estaba ya había terminado la maestría en administración, conocía del tema. Siempre fui docente desde el 77, febrero del 77, fui docente en la Universidad de Guanajuato, tomé cursos de docencia, estaba preparado, había hecho algunas materias en la maestría de educación mientras estuve residente en Guadalajara. Porque nunca nos ha gustado hacer algo en lo cual no te prepares para hacerlo. Entonces me gustaba mucho la docencia, me gustaba mucho la investigación. Era muy simple hacerlo, era en mi área, yo tenía cirugía experimental a mi cargo, era mi especialidad, tenía laboratorio, tenía animalitos, participaba activamente con las academias, con las asociaciones en las que yo fui también muy activo en cirugía y en citología. Fui activo y presidente en el Estado y en cirugía fui presidente nacional de las propias asociaciones. Te digo, siempre en donde yo procuro involucrarme lo hacemos de manera plena.
y siempre formar, participaba en licenciatura, ya después participaba más en maestría, en investigación clínica que hicimos la maestría, participaba en el doctorado con los alumnos de doctorado, después en enfermería creamos la maestría en epidemiología también y participaba en esa maestría, en áreas que además eran un poco más de mi expertise, ¿ves? Yo siempre manejaba las matemáticas bien y entonces daba estadística para la toma de decisiones, daba computación aplicada a la evidencia, daba medicina basada en evidencias. Y de todo eso, como muchos médicos sabían del área de su especialidad, pero no sabían de las otras áreas, nos complementábamos bastante, ¿ves? Entonces tuvimos muchísimas publicaciones, graduamos a muchísimos alumnos con temas que eran de interés para ellos y para nosotros, Guillermo. No, pues fue interesante. Oye, ¿y por qué llegaste a ser, después de director, secretario general de la Universidad de Guanajuato? Sí. La Universidad de Guanajuato era nombrada por el gobernador, el rector, y luego el rector nombraba a los directores a través de un consejo universitario. Yo desde alumno fui miembro del consejo, como docente fui alumno y fui representante de maestros ante el consejo universitario. Y hubo un cambio en la universidad para hacerse autónoma. El primer rector, Juan Carlos Romero Hicks, fue el primer rector. Él hizo la reforma universitaria y fue el primer rector electo ya por este mecanismo de decisión universitaria. Y mi director 7 años fue Ángel Córdoba Villalobos, que luego fue secretario de Salud y también diputado federal. Yo era el subdirector médico y él era el director de la Facultad de Medicina. Cuando ya viene la reforma universitaria, se abre el espacio para concursar, él ya había terminado su plazo, y yo concursé para ser director y fui el primer director electo por oposición. Ujú. Allí estuve 2 años de 4 posibles, pero cuando Juan Carlos deja la rectoría y va por la gobernatura, hay una elección de un nuevo rector y ese rector me invita a mí a ser su secretario general de la universidad. Entonces, yo apenas iba en el segundo año del primer periodo, porque tenías derecho a 2 periodos y hasta por 8 años en la facultad, pero yo iba a la mitad de mi primer periodo cuando me invita a ser secretario de la universidad. Me voy a Guanajuato con él, el licenciado Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez. Aprendí muchísimo, un abogado muy experimentado, y aprendí las cosas que tú las conoces muy bien, Guillermo, por toda la gente con la que convives. Yo venía de unas, si bien es cierto, las ciencias biológicas son ciencias un poco blandas, pero en algunas cosas en las que yo manejaba eran ciencias duras. Y cuando llegué a la universidad y empecé a platicar con los alumnos de filosofía, con los maestros de filosofía, que tenía que entender por qué un primer atril ganaba más que un segundo atril y por Ujú. qué un poema valía lo mismo que una revista en la revista Nature, y cosas que tuve que aprender muchísimo. Pues te das cuenta de cuánta ignorancia tenemos y cuántas cosas por aprender. Entonces yo estoy muy agradecido con ese año universitario, y al año que estaba de secretario de la universidad, del primer periodo de un rector que duró 8 años, al primer año, Juan Carlos Romero gana la gobernatura y me invita a ser secretario de Salud, la primera incursión en la política pública. Oye, ¿y cómo te fue en ese tiempo, en ese periodo en el que estuviste con esa responsabilidad? ¿Cómo fue? Digo, a veces, y pasa en muchas profesiones, cuando uno está de un lado, pues ve unas cosas, y cuando uno está del otro lado ve otras cosas, pero pues siempre el haber estado del otro lado, pues ayuda a tener mayor visión, a tener mejor toma de decisiones. ¿Cómo fue ese paso en la Secretaría de Salud? Eso. Mira, comentarte primero que la formación académica que llevaba ya ahí ya era más o menos buena, era abundante, porque llevaba ya la especialidad en cirugía general, llevaba la maestría en administración, llevaba una especialidad en finanzas y llevaba ya un doctorado en ciencias. Mientras estuve como en la escuela de medicina, hice un doctorado a distancia pagado por el CONACYT, porque en aquel entonces lo financiaba, en la Pacific Western University. Entonces ya tenía, cuando se revalidó ese PhD, que le llaman ya un doctorado en filosofía, acá se revalidó como un doctorado en ciencias de la salud con énfasis en cirugía. Entonces llevaba ya más o menos un cuadro interesante, conocía el sector salud, había sido médico particular, había sido cirujano de las instituciones, del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, y conocía el esquema. Es decir, no, ya no tenía problemas para manejarme en el tema. Tenía un gobernador que me había invitado con toda su confianza, y porque además de darme la responsabilidad de la Secretaría de Salud, el secretario de Salud manejaba otras dependencias, coordinaba, por ejemplo, el DIF, manejaba la Secretaría de Educación, era un eje que se llamaba calidad de vida. Entonces llegar a la Secretaría para mí fue muy simple porque tenía esa preparación, yo creo. Ok. Entonces,
Solamente llegué con el que me iba a apoyar en el tema financiero, que había sido mi compañero en la maestría de administración, un arquitecto, con Juan Caudillo, que fue mi subsecretario de finanzas. Ahí tienes que tener muchísimo cuidado a quién eliges para el tema. Entonces, me llevé suerte, y todos los demás eran los mismos de la secretaría, porque la secretaría tenía gente muy valiosa. Entonces, te comentaba de que hacer el plan sectorial de salud, hacer el plan estatal de desarrollo en salud fue muy simple. Y tuve la fortuna de elegir una secretaria técnica en familia, de hecho ahí el currículum estaba de tres que podrían ser mis secretarios técnicos, de la doctora Ilia Lara Lona, una formada en epidemiología de muy buen nivel, que luego fungió como mi particular primero, luego como técnica, y una particular que ha hecho su doctorado en Canadá. Hizo una convocatoria pública para que sea mi particular. Todo me decía, oye, estás loco, pues elige a alguien de confianza, ¿verdad? Quiero a alguien que hable inglés, que sea capaz de interrelacionarse, o sea, tener gente que pudiera complementar tus deficiencias, ¿no? Entonces, Diana Sal Leal Clevesas, ella manejaba francés, manejaba inglés, tenía doctorado, entendía de lo que se trataba el tema, tenía una epidemióloga en la Secretaría Técnica con todas las capacidades, y todo un equipo de tres tipos de organismos. Unos organismos desconcentrados por territorio, que estaban dispersos en todo Guanajuato, se llaman jurisdicciones sanitarias. Después tenía desconcentrados por función, directores de hospitales, y tenía todo el esquema de la regulación sanitaria, muy, muy fortalecido y con gente muy capaz. Mi predecesor había sido Carlos Tena Tamayo, y él se había dado la tarea muy inteligentemente de certificar hospitales, de capacitar a los directores en administración de hospitales. Entonces, llegué con dos buenos sindicatos, que promovían mucho la educación, que para mí era lo ordinario. Entonces fue muy fácil, nos fue muy bien en la Secretaría, creo yo, el gobernador con inversión pública muy importante. Conocíamos todo el estado, mi oficina era ambulante, era una camioneta de esas grandotas. Yo rara vez estuve en mi oficina, y esa camioneta la cambiamos poniéndole una mesa al centro, sillones, le pusimos internet, y siempre llegábamos a la junta a los hospitales en la mañana, entraba yo a operar, pasaba visita, llamábamos al presidente municipal para que conociera el hospital, hablábamos con la sociedad civil. O sea, un asunto muy, muy importante. Y en el tema de la egoteca, pues el gobierno se medía con estadísticas, y la Secretaría de Salud siempre sacó el primer lugar de gobierno, que además llevaba como recompensa un apoyo económico para los funcionarios que colaboraban en la Secretaría de Salud, y eso fue muy bien visto por todos y le ponía muchísimas ganas, ¿ves? Oye, y bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en la entrevista. ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud. También podrás consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud. El registro es gratuito y se realizará de forma gradual según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.go.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. Con tu credencial, Servicio Universal de Salud en todo México. Gobierno de México. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Bienvenido. Estás por escuchar Buenas Noticias con Eliseo Mayorga. La buena noticia está en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de afanes de esta vida. Se cuenta la historia de un hombre pobre de Irlanda que iba caminando pesadamente hacia su casa cargando un enorme saco de papas. Le pasó por un lado un vagón tirado de un caballo y el conductor se detuvo para ofrecer llevarlo. El hombre aceptó y subió al asiento junto al conductor, pero siguió cargando el saco de papas en sus brazos.
Cuando el conductor le sugirió que lo colocase en el piso del vagón, él contestó amablemente y con su acento irlandés: no quisiera molestarlo mucho. Señor, usted ya me está llevando a mí, yo llevaré las papas. Nosotros también hacemos lo mismo a veces cuando intentamos llevar las cargas de la vida, preocupándonos en lugar de dárselas a Dios. No es de extrañarse que nos sintamos agotados, nuestros corazones desfallecen y nos desanimamos. Toda circunstancia de la cual no tenemos el control se puede convertir en un saco de papas. Si nos inquietamos y nos preocupamos por el resultado, hemos de llevar algunas cargas, pero incluso esas se vuelven más ligeras cuando confiamos en que el Señor nos dará la gracia para llevarlas. Querido escucha, la próxima vez que comiences a preocuparte, hazte esta pregunta: ¿es esta una carga que Dios quiere que yo lleve? ¿O desea que se la deje llevar a Él? No tienes que preocuparte por sobrecargar a Dios. Él se encargará de tu carga. Les habló Eliseo Mayorga. Síguenos escuchando aquí en Más Radio, la voz de la verdad. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Ya estamos de regreso aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Estamos platicando con Héctor Jaime Ramírez Barba, un médico que también se involucró al servicio público y nos estaba contando su paso por la Secretaría de Salud en Guanajuato. 2006 llegas por primera vez a la Cámara de Diputados. Sí, ¿Por qué te vas de diputado? El gobernador me dijo: oye, el PAN va a abrir un espacio para los ciudadanos en León, 2 espacios, ¿por qué no participas en uno? Entonces participé con el Partido Acción Nacional en una convocatoria que hizo el partido, en una ciudad que te conozcan, y pues recibí el apoyo tanto de los panistas y luego de la población, porque fui electo por el PAN en su momento sin ser miembro de Acción Nacional, y con todo el apoyo de la ciudadanía. Recibí la votación, en ese momento el PAN recibió la votación más alta de México en ese distrito, y yo era su diputado, pero en realidad debo reconocer que el 99% fue por la política, por todo el actuar de Acción Nacional, y una pequeña partecita por la persona que era yo. Oye, y ahí en esa primera opción en la Cámara, en esa primera legislatura en la que llegas, que es la 60, también te encargaste de la Comisión de Salud. Sí, primero el presidente por el tema de la votación, acá cuenta mucho en política, que saqué la votación más alta del país. El presidente del PAN me nombró coordinador de los diputados locales. Claramente había muchos más con más méritos que yo para hacerlo, pero bueno, me dieron esa responsabilidad y me tocó coordinar a los diputados de Guanajuato, que éramos 20 acá en la Cámara. Y luego ya en el PAN, como en su conjunto, dependiendo cuántos diputados son, tienes presidencias de comisiones. De Guanajuato hubo 2 presidencias y éramos 2 ciudadanos. Realmente ninguno de los que eran miembros de Acción Nacional, que tenían mucho más mérito que nosotros, te digo, fueron nombrados presidentes. Adriana Rodríguez Vizcarra fue nombrada presidenta de la Comisión de Economía, ella venía de la sociedad civil, y yo también fui presidente de la Comisión de Salud, electo por el Congreso, pero propuesto por el PAN. O sea, no fue nuestro mérito, fue la generosidad de mis compañeros que apoyaron que ocupáramos esas funciones, Guillermo. Oye, y acabas la Diputación Federal, ¿y a dónde te vas? Cuando ganamos la elección, yo tenía la experiencia del Seguro Popular porque se implantó en nuestra época. Y el presidente Calderón me pidió a mí que apoyara yo el equipo de transición para recibir el Seguro Popular, y nombró como responsable para recibir el Seguro Popular a Daniel Caram Tumé. Daniel Caram recibió el Seguro Popular, terminó la transición, yo tomo protesta el 1 de septiembre, el presidente Calderón el 1 de diciembre, Daniel se regresa como director de servicios financieros del IMSS, y como al año y medio, Daniel es nombrado director del Seguro Popular porque hubo un problema en el Seguro Popular. El presidente Calderón le pidió que se fuera a coordinar el Seguro Popular. El presidente de la Comisión de Salud tiene más interacción
con el titular del Seguro Popular, porque es con el que trabajas. Presentamos iniciativas juntos, colaboramos en las iniciativas de ley. Y yo terminé el 31 de agosto. Y el 31 de agosto por la tarde recibí la llamada de Daniel para invitarme a ser el titular de la unidad de evaluación de delegaciones. O sea, a Daniel lo conocí en la transición, un tipo muy técnico, muy humano, muy responsable, y me invita a ser su colaborador para poder evaluar las unidades médicas de alta especialidad, las guarderías, las delegaciones y ver todos los esquemas de calidad en el Seguro Social. Entonces, al día siguiente yo estaba colaborando con Daniel y ahí estuve del 2009, del 1 de septiembre del 2009 hasta el 2011, Guillermo. Tengo una experiencia Oye, maravillosa. es decir, ya ahí tuviste la experiencia federal. Y luego de ahí te vas tú, regresas al gobierno de Guanajuato. Bueno, hay una campaña electoral, la del 2012, y ahí participas después en el gobierno de Juan Manuel Oliva, ¿no? Fíjate que, me dejan contarte que cuando estuve de legislador me di cuenta que sabía de administración, sabía de salud, pero no sabía de leyes. Entonces, en la 60 legislatura, entre el 2006 y el 2009, me inscribí en la Escuela de Derecho, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Anáhuac, e hice el doctorado presencial en la Administración Pública. Entonces iba diario a la Anáhuac, los lunes a las 6 de la mañana salía, llegaba a las 7, estaba en el doctorado de 7 a 9 y media, regresaba a la Cámara, y así durante los años. Fueron unos años pesados porque tú te das cuenta de lo que te falta para poder hacer bien las cosas. Entonces llegaba ya la experiencia cuando llegué al IMSS, que conocía además ya un poco más de derecho y nos daba esas opciones. Y yo estaba muy a gusto con Daniel porque aprendes de los delegados, aprendes de las finanzas, aprendes de un esquema y de una institución con muchísima historia en su manejo. También con Daniel nos dio la oportunidad de hacer mecanismos de evaluación diferentes que todavía están vigentes hoy y que nos dio gusto haberlos aprovechado. Muchos de mis compañeros del doctorado me acompañaron en esa función. Invité a Ujú. gente que tenía mucha experiencia en otras áreas, cuatro compañeros míos del doctorado que hicieron, colaboraron conmigo en esa unidad y la verdad es que te da una visión diferente a cuando también con un servicio civil de carrera caminas, ¿no? Y un par de chavitos brillantes. ¿Ves? Aquí en la cámara ahorita están tres sentados, entre ellos a quien critico, que es mi asistente en el tema de agenda, que es muy brillante, está Axel y está Ricardo. Son jóvenes que son muy brillantes y que colaboran y te renuevan mucho de las cosas que tú haces. Allá estuvo Armando Flores conmigo, estuvo Jorge Manuel Sánchez también, dos jóvenes brillantísimos que hicieron una carrera menos Jorge Manuel porque tuvo un fallecimiento prematuro, pero la combinación de experiencia con juventud siempre es algo muy bueno. Oye, y, Y estando en el Seguro Social en el ajá, 2011, me habla el gobernador Oliva que quería hablar conmigo al día siguiente. Entonces voy a Guanajuato, le digo a Daniel que me está convocando el gobernador, voy, me invitó a comer a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche estaba tomando otra vez protesta como secretario de salud en ese gobierno con Juan Manuel Oliva. El gobernador le llamó a Daniel, que me quería de secretario. Daniel se molestó mucho porque pensó que había sido mi maniobra. Le dije, claro. Daniel, yo no sabía, pues está diciendo él, ¿no? Entonces, de un día para otro, en 2011 tomé protesta otra vez como secretario de salud. Duré exactamente un año. Y el que quería ser candidato a gobernador, Miguel Márquez Márquez, me invita a coordinar su campaña interna dentro del PAN. Entonces yo pido ya licencia, renuncio a la Secretaría de Salud, me voy a coordinar su campaña interna. Compitió contra Córdoba, le ganó, le ganamos a Córdoba. Después me invita a ser su coordinador del equipo de transición, me toca encabezar ese proceso. Y luego ya me invita a ser su secretario de Desarrollo Social. Y estuve con él del 12 al 15. Cambiamos la ley orgánica para crear ahora un eje diferente, ejes de gobierno diferente, y me tocó coordinar eh, dependencias que yo desconocía muchísimas cosas como vivienda, ecología, la Procuraduría de Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, cuando ya entré a desarrollo social, en ese momento renuncié ya a la universidad, me jubilé de manera anticipada porque no podía hacer las demás cosas. Tenía que aprender de muchas áreas que desconocía, era muy ignorante, pero tenía la responsabilidad de recibir el consejo. Como conocía administración pública, tenía que aprender mucho más. Entonces ya me dediqué a eso de tiempo completo, en desarrollo humano los 3 años y en ese entonces me dijo el gobernador, oiga, ocupo que me eches la mano con el Congreso y que coordines la bancada. Entonces fui otra vez a la campaña interna con Acción Nacional, eh, concurso para ser diputado local, gano como diputado local y mis compañeros, éramos mayoría del Congreso,
tuvieron a bien darme la confianza para coordinar el grupo parlamentario los 3 años, presido la Junta de Gobierno los 3 años, y al terminar se abren las convocatorias para ser diputado federal, concurso otra vez, 2018, 2021, 2024, y ahorita llevo 3 veces consecutivas. Las 5 veces ha sido por el mismo distrito, las 5 veces ha sido de mayoría relativa, al concurso tocando, y las 5 veces hemos tenido, por fortuna, el apoyo, primero del partido, que es porque más votan, y luego el factor que puede cambiar un poco, que es un servidor tuyo. Oye, mi señor doctor Jaime, ¿te ha tocado en este periodo del 2018 a la fecha ser legislador de oposición en la época de la 4T o de la autodenominada 4T? Sé que tú has hecho diagnósticos sobre el actual sistema de salud. La verdad, yo creo que si hay alguien en este país que ha hecho diagnósticos serios del tema, ha sido tú. Eh, eh, ¿Cuál es tu diagnóstico de aquí, como están llevándose las cosas, de aquí al 2030 en el sistema de salud de México? Ya sabemos que hay desabasto de medicamentos, ya vemos que hay falta de inversión en ciertas cosas, pero ¿cuál es tu pronóstico para de aquí al 2030? ¿Qué crees que vaya a pasar en este sistema de salud que ya está tronado? Desde la mañana tuve una entrevista con Enrique Lamarit y me decía, ¿cómo está la salud de los mexicanos? Yo le decía, pues mira, me parece, comparado, por ejemplo, contra 1917, un mexicano vivía en promedio 30 años. Hoy en promedio vivimos 76 años, o sea, tenemos más del doble de lo que se tenía hace 100 años y es un éxito de la medicina. Y ese éxito hace que México tenga hoy como parámetro en la esperanza de vida apenas 6 años menos que el mejor país, 83 años. Tenemos 76, las mujeres tienen más, viven 5 años más que los varones, 5 o 6 años, y digo que tienen 6 años de viudez para descansar del viejo, ¿no? En su vejez. Entonces, pero también ese éxito ha conllevado el que tú tengas problemas crónico-degenerativos. Entonces, acaba de salir la encuesta de envejecimiento y salud, por ejemplo, y de 50 años o más, hay 33 millones de mexicanos, 52% son mujeres, que viven muchas de ellas con hipertensión, con obesidad, con diabetes, con artritis reumatoide, con problemas de caídas y problemas de cadera, con cataratas. Entonces, la calidad de los mexicanos ha aumentado mucho, pero la calidad ha bajado. Es decir, una mujer hoy vive más que los hombres, pero su calidad no es muy buena. Tenemos que luchar mucho más y esto trae problemas financieros serios, porque las enfermedades de cáncer, las cardiovasculares, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, hace que sea una carga económica muy alta y este país no tiene el dinero para atenderlas. Entonces, el pronóstico, independientemente que esté el PAN o que estuviera el PRI o que estuviera cualquier gobierno, sería muy complejo cuando tú tienes tan poco dinero. México es el que menos dinero le aporta del sector público a la salud, 2,6 puntos del PIB, hablando en pesos, Ujú. 900,000 millones de pesos, cuando se ocupa un poco más del doble para atender el paquete básico. En atención médica, pero aparte en salud, por ejemplo, cuando tú hablas que 14 millones de mexicanos no tienen acceso a agua potable, pues es un factor determinante de la salud, que muchos de ellos no duermen bien, que muchos adultos mayores además están en soledad, con tristeza, con depresión, que no son capaces de apoyar, o muchos adultos mayores apoyando a sus hijos para cuidar a los nietos, siendo cuidadores la gran mayoría, que tenemos una cantidad de problemas en salud mental y de adicciones gravísimo en México. Entonces, la salud mexicana es mucho, pero tenemos muchos problemas serios que ocupan mucho financiamiento y no hay espacio fiscal. Entonces, el pronóstico, por más que se quieran hacer muy bien las cosas, es que si los ciudadanos no toman en las riendas de su salud, porque muchos factores no tienen que ver con los médicos, tienen que ver con la salud. Hablamos hacer ejercicio, dormir bien, no comer tanto, hacer una dieta adecuada, porque la gente sabe, cuando tú le preguntas, oiga, usted fuma y sabe que el cigarro hace daño, sí, ¿por qué fuma? Pues porque me gusta. Bueno, el fumar trae problemas serios para adelante. Vemos gente que come opíparamente y que una persona con obesidad tiene más riesgos de cáncer, tiene más riesgo de diabetes, tiene más riesgo de muchísimas cosas, pero bueno, también esa tarea de educación de la salud debe ser clara. Entonces, el mensaje que yo me decía, dame un mensaje final. La salud mexicana está bien, tenemos mayor esperanza de vida, pero con mayor retos. Estamos sufriendo el éxito. Y por el otro lado, bueno, los mexicanos tampoco pagamos muchos impuestos. Hay muchísimo empleo informal, la gente no paga impuestos, entonces no hay espacio fiscal para que se pueda aumentar. Cuando esto ocurre, pues la cantidad de dinero que se necesita para entregar un buen paquete de servicios de salud es poco complejo.
70 millones de mexicanos, ganan muy poco, están muy dispersos, están en las zonas suburbanas, y ahí el IMSS Bienestar, con 4,000 pesos al mes, que es lo que, al año, que es lo que tiene para cada mexicano ese sistema, imposible que el IMSS Bienestar pueda dar servicios de calidad como lo están diciendo. Aquí lo grave es que el gobierno federal está mintiendo de manera continuada. ¿Ves? Ahorita están supuestamente credencializando para un sistema universal de salud. Sin dinero y sin atenciones, lo que están haciendo es mentir. Mentir para tratar de dar un optimismo político, es una rentabilidad, es una apuesta política buena. Pues, ¿quién no va a querer que haya un servicio universal de salud y que tú te puedas atender en cardiología si así lo deseas? En la práctica eso no va a ser posible, porque un decreto constitucional no puede estar por encima de la ley, ¿ves? Entonces, eso de que si tú quieres te vas a poder atender en el IMSS o en el ISSSTE, donde tú quieras, eso va a ser falso, eso no va a ser posible, y menos por un decreto, y menos cuando no hay dinero, y menos cuando el sistema que más lo necesita no tiene dinero para hacerlo. Bueno, pues ya, digo, para ir terminando esta entrevista, em, eh, sí hay solución, digo, se tendría que cambiar totalmente cómo se está actualizando, cómo se está llevando actualmente el tema de salud, se tendría que cambiar radicalmente o se podría salvar algo de este desastre. No, bueno, lo primero que ocupas es tener más dinero. Y para tener más dinero ocupas hacer cosas que este gobierno no quiere, ¿ves? Ya sea un nuevo pacto fiscal para ver cómo le vamos a hacer, algún mecanismo adicional para que haya coaseguros, pero cuando ellos por ideología dicen que todo va a ser gratuito, pero no hay dinero para hacerlo, pues en realidad no es gratuito. Tú has dado mucha constancia también, Guillermo, en tu programa y con todo, de que la gente cae en pobreza extrema por motivos de salud. O muere de manera prematura sin que el paciente pueda atenderse. El valor de una madre que se le va a un hijo con cáncer porque no tuvo para medicamentos. Entonces, hay temas muy serios, pero para que este gobierno parece no le están importando tanto. Entonces, se ocupan decisiones más valientes que este gobierno, que tiene ceguera ideológica, no va a ser capaz de cambiar. Entonces, a lo mejor con otro gobierno, hacer una adecuación diferente que pueda ser un mecanismo financiado de manera universal, pero también considerando con el otro gran sistema que existe en México, que es el que atiende a muchísimos mexicanos, pero que este gobierno lo ignora, que es el sector privado y el sector social. ¿Ves? Tenemos hoy que el sector privado da más consultas médicas que el sector público, por ejemplo. Ujú. Y sin embargo, en todas las reformas que ha hecho este gobierno, ignora que hay un sector privado. Es para atender cirugía de alta complejidad, pacientes con cáncer, el sector privado tiene mucho mejor infraestructura que el público, pero este gobierno lo ignora. Entonces, sí se pueden hacer muchas más cosas, sí hay soluciones, pero cuando alguien lo que tiene una ceguera mental por ideología, pues es muy complicado hacer las cosas, Guillermo. Cada propuesta que hacemos, tenemos 10,000 propuestas que hacemos de diferente naturaleza. Ellos reconocen que sí, pero cuando van a votar dicen que no. Eso es lo increíble. La ideología se ha impuesto y bueno, pues ojalá también los mexicanos todos abramos bien los ojos de muchas cosas que a lo mejor no las queremos ver, pero la realidad nos va a comer, sin lugar a dudas. Entonces, mi estimado doctor Jaime, te quiero agradecer muchísimo el que nos hayas acompañado. Siempre hago una pregunta al final que la hago, pues porque sabemos nosotros, y tú mejor como médico, que pues en cualquier momento pues, nos tenemos que despedir de este mundo, ¿no? Es parte de un proceso natural. Eh, ¿Cuál sería el mensaje final que tú le darías, si fuera la última oportunidad de dar un mensaje final, le darías a tu esposa, a Elvia, a tus hijos Héctor y Jaime, y también a tus 4 nietos, a Abril, a Héctor Gabriel, a Aria Valentina y a María Ivana? ¿Cuál sería el mensaje de vida que les dejarías como testamento de vida? Primero, que sean buenas personas. Segundo, que sean útiles. Y tercero, que sean felices. 3 mensajes muy simples. Estimado doctor Jaime, fue muy claro y contundente este mensaje final. Yo te agradezco mucho. Yo los invito a que sigan las redes sociales del doctor Héctor Jaime, diputado federal, que pues es realmente, a mi juicio, el mejor analista del tema de salud en México, y que no sé qué va a pasar después del 2027 en tu carrera, mi estimado doctor Jaime, pero seguro vas a seguir haciendo algo porque siempre has sido alguien muy activo y comprometido con este país. Yo te quiero agradecer a nombre de muchos mexicanos el hecho de que tú has estado al servicio de muchos otros más mexicanos para que tengan un mejor estilo de vida. Muchas gracias, mi estimado Héctor Jaime. Guillermo, gracias. Hasta pronto. Y bueno, esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Los invito a que sigan la programación del 101.5 de FM y que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.